Bien, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Se ve la imagen? ¿Pueden confirmarme? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Pues el día lunes quedamos en problemas con movimiento parabólico. Entonces hemos visto cómo calcular el radio de curvatura, ¿no? Ahí les he mandado figuras. Ustedes pueden seguir eso y para cualquier problema siempre se procede de ese modo, ¿no? Ahora acá tenemos otro donde nos combinan también derivadas e integrales, ¿no? El problema dice, un proyectil es disparado con una rapidez de 60 metros por segundo y un ángulo de 30 grados respecto del horizontal. Y debe hacer impacto sobre un globo que empieza a subir a partir del reposo con una aceleración a igual 18t, donde a está en metros por segundo y t en segundos. Ver la figura. Pregunta, ¿cuál será el radio de curvatura del proyectil en el instante del impacto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos el proyectil, vamos a plantear su ecuación en el eje y para el globo también tenemos que plantear su posición en el eje Y. O sea, su posición va a ir subiendo y se va a encontrar en cierto instante. Entonces, cuando se encuentren cómo va a ser la posición del globo y del proyectil, va a ser la misma, ¿no? La altura a la que se van a encontrar es la misma para ambos. Entonces, eso nos va a servir para resolver. Entonces, para el globo, como nos han dado la aceleración, fíjense, es aceleración variable, seguramente parte de tierra. Entonces, se recuerda que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, en vez de aceleración, colocamos 18t. A partir de acá resolvemos esta ecuación diferencial, ¿no? Lo más fácil, diferencial de t pasa a multiplicar. Están separados, diferencial con su función, acá también. Acá la función en el miembro de la izquierda es 1, ¿no? Eso nos facilita. Siguiente paso, hay que integrar. Entonces, suponemos que el globo parte al instante 0 desde el origen de coordenadas, ¿no? En el eje Y. Entonces, nuestros límites inferiores son 0, 0 y los superiores para un tiempo t, la velocidad es v. Se integra en el primer miembro, da v simplemente, valor entre 0 y v. Acá nos va a dar t al cuadrado, ¿no? En integral con respecto del tiempo. Esto es t, su exponente aumenta en 1, t cuadrado y sobre 2, ¿no? Pero 18 entre 2 va a dar 9, ¿no? Estamos anotando ya 9. Reemplazamos los límites, si reemplazamos los límites inferiores nos va a dar 0, no vale la pena reemplazar, entonces solamente los límites superiores, ¿no? V en vez de V y T en vez de T. Esta sería la velocidad del globo mientras está subiendo. Pero no necesitamos la velocidad, ¿no? Sino que necesitamos su posición. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Esta velocidad instantánea que hemos encontrado es la derivada de Y con respecto del tiempo. El globo está subiendo hacia arriba, estamos en el eje Y. Entonces, otra vez una ecuación diferencial que también es fácil de resolver, ¿no? Diferencial de t pasa a multiplicar y luego integramos, ¿no? Los límites, su posición va a ser 0 al instante 0, ¿no? T 0, posición 0. Para un tiempo posterior t, su posición va a ser Y. Integramos Y en el primer miembro entre 0 y Y. En el segundo miembro, como es t al cuadrado, si integramos va a dar t al cubo sobre 3, ¿no? Y 9 entre 3 va a dar 3, ¿no? Aquí está 3, t cubo.
Los límites inferiores son 0, entonces si reemplazamos va a dar 0, simplemente los límites superiores, ¿no? Y igual a 3 por t al cubo. Entonces ya tenemos la posición del globo mientras está subiendo. Esta es la posición en cualquier instante, ¿no? Bien, ya no podemos hacer más ahí para el globo y justo necesitamos esta posición. Ahora para el proyectil trabajamos en el eje Y también, ¿no? Entonces en el eje Y, cuando se encuentre a la altura Y. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, Y sería igual a velocidad inicial en el eje Y, que sería B sub 0 por seno de teta, por T menos 1 medio de GT cuadrado. Entonces, tenemos la ecuación número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estas posiciones tienen que ser iguales, ¿no? Porque se van a encontrar al mismo tiempo y a la misma altura. Entonces, podemos igualar 1 con 2. Entonces, igualando 1 y 2, nos queda esta expresión, ¿no? Este 3t cubo y aquí todo esto. ¿Cuál es la incógnita acá? Es el tiempo, ¿no? O sea, vamos a ver el tiempo al cabo del cual el proyectil impacta en el globo. Ordenamos con respecto a t, ¿no? Tenemos t al cubo acá, esto pasa al otro miembro con t cuadrado, acá y t pasa con signo menos igual a 0. Bien. Podemos dividir todo entre t en el primer miembro o podemos dividir entre t o factorizar t, perdón, ¿no? Factorizamos t, ese t puede pasar a dividir, 0 entre t va a dar 0, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? 3t cuadrado, acá 1 medio de gt y aquí va a quedar b sub 0 seno de teta. Entonces aquí tenemos una ecuación cuya incógnita es t, ¿no? Reemplazamos valores, G98, B sub 0, 60, el ángulo es 30. Disculpe, ingeniero, Sí, una dígame. consulta. ¿No se utilizaría la aceleración en vez de la gravedad? ¿La aceleración con la que nos da el globo? No, eso vale hasta acá, hasta acá, hasta que hemos encontrado su posición. El globo después va a seguir, después de ser impactado ya no sube, ¿no? Pero para el globo nomás estamos utilizando la aceleración. Por eso hemos deducido, ¿no? A partir de su aceleración hemos llegado a velocidad y a partir de eso la posición. Entonces, esta es la ley que rige la subida del globo en el eje vertical, en cualquier instante, ¿no? Ojo, no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Fíjense, como es t al cubo es otro tipo de movimiento, ¿no? Mientras que para el proyectil en el eje Y vale esto, ¿no? Estamos trabajando en el eje Y. Entonces, hay una ecuación para el globo, hay una ecuación para el proyectil, pero como Y va a ser la misma altura para ambos, igualamos estas dos, ¿no? Entonces, aquí estoy trabajando simplemente con, ya me queda aquí la aceleración de la gravedad que nos sirve para el proyectil, ¿no? Entonces, recalco, la aceleración solo sirve para el globo y nos sirve para deducir la velocidad. Obviamente, mientras está subiendo, está cambiando su aceleración, ¿no? No sabemos hasta cuánto, nos vamos a dar cuenta cuando igualemos las ecuaciones 1 y 2. Entonces, otra vez volvemos igualando 1 y 2. Acá podemos factorizar t o eliminar un t, nos queda esto. Reemplazamos valores. Nos queda esta ecuación cuadrática. Resolvemos y nos sale t 2,45 segundos. Entonces, al tiempo t 2,45 segundos, el proyectil va a impactar en el globo. Por eso hemos puesto Y para el globo y Y para el proyectil, ¿no? La posición de los dos cuando choquen va a ser la misma, ¿no? Por eso igualado 1 con 2. Una vez que ya tengo el tiempo, ya sabemos al cabo de qué tiempo se van a encontrar. Ahora, ¿qué necesito? Me está pidiendo el radio de curvatura del proyectil en el instante del impacto. Entonces, si yo quiero el radio de curvatura en cierto instante, ¿qué debo tener? Debo tener la velocidad en ese punto, ¿no? Y un ángulo, si es que hay un ángulo, tal vez es la altura máxima, no sabemos. Pero sí necesito la velocidad. Entonces, ahora fíjense, en el eje X
Como es constante para el proyectil, la velocidad inicial es b sub 0 por coseno. Tenemos esos datos, 60 por coseno de 30, b sub 0x vale 52 metros por segundo. Y la velocidad para este tiempo de 2,45 lo hacemos a partir de esta fórmula, ¿no? Velocidad en el eje Y, no sabemos cuánto es igual a velocidad inicial en el eje Y menos g por t. Entonces, como ya tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo al cabo del cual se van a encontrar, reemplazamos, y la velocidad, la componente en el eje Y, nos da 54 metros por segundo. Entonces, yo necesito saber el módulo de la velocidad en el momento del impacto. ¿Cómo calculo? A través de esta fórmula, ¿no? Por Pitágoras simplemente, ¿no? B sub 0 al cuadrado, B sub Y cuadrado. Reemplazamos valores y la velocidad nos da en módulo, ¿no? 75 metros por segundo. Entonces ya conocemos la velocidad, pongamos acá, en el momento del impacto, ¿no? Pero ahora necesitamos también saber a qué ángulo está, ¿no? Ese vector velocidad cuyo módulo hemos encontrado. ¿Cómo hallamos el ángulo o la dirección de este vector cuyo módulo es b 75 metros por segundo? Nos fijamos acá, ¿no? B sub y 54, B sub 0x 52. Como son valores positivos, entonces quiere decir que están en el primer cuadrante. Si este B sub y me hubiese dado negativo, quiere decir que estaba en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, como es positivo, positivo, está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos? Tangente de phi, B sub y entre B sub 0x. Seguimos, tangente de phi, 54 sobre 52. Hallamos arco tangente, nos da el ángulo 46,1 grados. Bien, en ese punto de impacto ya tengo el módulo de la velocidad, que es 75 metros por segundo, y ya tengo el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar lo que hicimos anteriormente acá, ¿no? Esto que hicimos acá, ¿no? En este punto necesito conocer la velocidad. G, que es la aceleración total, necesita ser descompuesta para hallar su aceleración normal, ¿no? Mientras esté en subida. Entonces, aquí ya no he planteado el gráfico, sino que ya lo hacemos directamente, ¿no? A sub n va a ser G por el coseno de phi. A la vez, eso va a ser a módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Entonces, de acá, de esta parte, de esta segunda igualdad, despejamos el radio de curvatura. B cuadrado sobre G coseno de phi. Pero phi es este 46,1, ¿no? En el instante en que impacta. Es el ángulo que la velocidad forma con lo horizontal. Reemplazamos y nos sale el radio de curvatura 828 metros. Entonces, esta parte ustedes ya tienen que hacerla, ¿no? Tienen que comparar con lo que hice acá anteriormente, ¿no? Con esta parte, ¿no? En un punto cualquiera, como en este, debo conocer el módulo de la velocidad en ese punto y un ángulo debo conocer para descomponer G, ¿no? Y hallar la aceleración normal. Bien, acá ustedes pueden aumentar si quieren un gráfico, pero es directo, como los datos son positivos, B sub 0x 52 y B sub y 54, entonces el vector velocidad en el instante del impacto está en subida. Bien, sigamos. Desde el punto O, dice, aquí está el punto O, se dispara un proyectil con una rapidez B sub 0. No nos dicen cuánto vale, ¿no? Y un ángulo de disparo θ igual 45 grados. Si es 45, seguramente su alcance va a ser el máximo, ¿no? Eso nos va a servir tal vez para algo. Ver la figura, dice, ¿no? Ahora, en el gráfico, fíjense esta distancia, ¿no? Desde este punto inicial de esta pendiente hasta el punto A, nos dicen que es D y vale 754 metros. Y el proyectil nos dice que impacta en el punto A, acá, ¿no? Aquí está el punto A.
Entonces, en base a eso nos piden determinar el radio de curvatura en el punto de impacto, o sea, en este punto. Considerar que G es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hay que resolver primero, considerando que es un problema de movimiento parabólico simplemente. Hay que hallar la velocidad en este punto A, ¿no? Solución. Acá tenemos un triángulo rectángulo. A esta parte horizontal le llamamos X y a esta parte Y, ¿no? Y acá nos han dado una distancia, ¿no? Entre el punto de disparo del proyectil y el inicio de la pendiente hay 100 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación de la trayectoria. Porque, fíjense, ya tengo las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto A, ¿cuánto es? Es E más X, ¿no? Y arriba, ¿cuánto es? No conocemos, pero podemos relacionarlo, ¿no? Entonces, planteamos la ecuación de la trayectoria. Esta es la ecuación de la trayectoria. Y ahora trabajamos en este triángulo que tenemos acá. Pues primero hallamos el seno de 30, va a ser Y entre D, ¿no? Y entre D, de ahí despejamos Y, va a ser D por el seno de 30. También hallamos el coseno de 30, va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? X sobre D. De ahí despejamos X, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Como nos han dado D, pues ya podemos conocer cuánto vale Y y cuánto vale X. Si queremos, podríamos hacer el cálculo acá y también el cálculo acá. Se puede hacer eso, ¿no? Pero lo que se está haciendo ahora, ¿qué es? Es reemplazar estas dos ecuaciones, 2 y 3, en 1. En vez de Y vamos a colocar D seno de 30. Y en vez de X, D coseno de 30. Aquí también en vez de X, D coseno de 30. Reemplazando 2 y 3 en 1, acá va a quedar D seno de 30, acá va a quedar, en vez de X, un ratito, acá algo me está cambiando, esto es X, este X me está dando la posición, no, a esto no debería llamarle X, estoy mezclando, ¿ya? Entonces, a esto debería simbolizarlo con otra letra, porque si no, este X me está dando la distancia horizontal desde el origen hasta donde va a ser impactado, ¿no? Entonces, tendríamos, en vez de X, aquí se ha puesto E más esta distancia, ¿no? Que es X. Pero estamos mezclando, ¿no? En vez de este X, he vuelto a colocar E más X. Y en vez de este X he puesto D, ¿no? Entonces acá deberíamos haber cambiado. Esta es la ecuación general, ¿no? Entonces a esto le llamaremos D mayúscula, ¿ya? Vamos a hacer un cambio para que quede bien claro. D mayúscula y a esto le vamos a llamar H. H mayúscula. Entonces aquí vamos a cambiar, sería H y aquí sería D mayúscula. H mayúscula y esto es D mayúscula. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces ahora reemplazamos 2 y 3 en 1, ¿no? Pero ¿qué es X? Ojo, hay que darse cuenta. ¿Qué es X? Es la distancia desde el origen hasta este punto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale eso? Eso vale E más D, ¿no? Pues fíjense, E más D. Pero ese D mayúscula vale D minúscula por el coseno de 30. Eso mismo reemplazo en vez de este X acá, ¿no? E más D coseno de 30 grados elevado al cuadrado. Entonces, ahora fíjense acá, ¿qué tengo como incógnita? D es conocido, E también es conocido, G también conocemos, todo es dato y de acá tendríamos que despejar la velocidad inicial, ¿no? Queremos, a ver, un ratito, nos dicen
el radio de curvatura en el punto de disparo. Entonces, antes de hallar la velocidad en el punto A, tenemos que hallar la velocidad en este punto, porque no conocemos, ¿no?, cuál es la velocidad inicial de ese proyectil. Entonces, esta ecuación nos sirve para eso, ¿no? Entonces, de acá reordenamos y de acá despejamos B sub 0, ¿no? B sub 0 es la raíz de todo lo que se observa acá. Entonces, aquí estamos siguiendo paso por paso, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? Esto se mantiene. La tangente de 45, por si acaso, es 1, ¿no? Y el coseno cuadrado de 45 también es 1. Coseno de 45 es 0,707, lo elevamos al cuadrado. Eso va a dar 1, ¿no? Entonces nos va a quedar simplemente 2b sub 0. A ver un momentito, aquí está faltando algo, ¿no? Coseno de 45, perdón, si ustedes ahorita hallan, es 0,707. Elevan al cuadrado da 0,5, ¿no? Ese 0,5 multiplicado por 2 me va a dar 1, ¿no? Y simplemente en el denominador queda b sub 0 cuadrado. Ustedes verifiquen, ¿ya? Coseno cuadrado de 45 da 0,5 por 2 da 1. Estoy aclarando esta parte, ¿no? Ahora, este término pasa al otro miembro con signo más. Y este que estaba acá, el primer miembro del primer miembro, pasa al segundo a restar, ¿no? Y acá podemos factorizar d, ¿no? Entonces queda e más d, coseno de 30 menos seno de 30. Ahora b sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar y esta expresión e más d por el paréntesis pasa a dividir. Se extrae la raíz cuadrada, reemplazamos valores y b sub 0 nos sale 121,6 metros sobre segundo. Entonces, fíjense, no estamos haciendo el cálculo primero de la velocidad en el punto A, ya que no conocemos la velocidad inicial, ¿no? A ver, un momentito, esto está faltando, creo, ¿no? Aquí no nos han dado velocidad inicial, está bien, esto es velocidad inicial, va bien, ¿no? Ya, entonces la velocidad inicial es esta, ¿no? Entonces nos dicen, ahora aquí se está calculando el radio de curvatura, pero leamos bien el problema, ¿ya? Dice, si D y el proyectil impactan en el punto A, determinar el radio de curvatura A, en el punto de disparo, dice, ¿no? Nos están pidiendo el radio de curvatura en el punto de disparo, perdón, ¿no? Yo dije, no nos están pidiendo el radio de curvatura cuando el proyectil esté en A, sino cuando se dispara, ¿no? En el punto de disparo. Y es lo que hemos hallado ya, ¿no? En el punto de disparo la velocidad es 121,6 metros por segundo. Nos hacemos un gráfico, aquí está la velocidad inicial, el ángulo de disparo, la aceleración de la gravedad, la descomponemos en una componente normal y tangencial. Nos sirve la componente normal. Hallamos el coseno de teta va a ser la componente normal sobre G. De ahí despejamos esa componente normal y eso tiene que ser además igual a B sub 0 sobre Rho. Entonces igualamos G coseno con B sub 0 sobre Rho y nos va a quedar esta expresión, ¿no? A ver, veamos. Esto deberíamos colocar no como Gn, sino esto es la aceleración, ¿ya? La aceleración normal. Y esta es la aceleración tangencial. Listo. Y aquí también debería estar como aceleración normal esto. Acá también, ¿no? Listo. Aceleración normal. Y acá despejamos Rho de acá, ¿no? Aceleración normal. Esta aceleración normal, G coseno, reemplazamos acá, ¿no? G coseno.
Y finalmente reemplazamos todos los valores y el radio de curvatura es 2132,6 metros. Ahora, fíjense, podríamos haber encontrado también cuál es el radio de curvatura en el punto de impacto. Para eso, primero hay que hallar con qué velocidad llega a ese punto. Podemos utilizar la velocidad en el eje X, que es constante, y B sub Y, ¿no? Para hallar la velocidad en el eje Y. Se puede también eso, ¿no? Bien. Está resuelto, pero fíjense cuál es el procedimiento para hallar la aceleración normal y en base a eso el radio de curvatura. Otro ejemplo. Un obrero patea una roca horizontalmente desde el borde de una plataforma de 38,42 metros de altura en dirección a una fosa de agua. Entonces acá tenemos una plataforma de una altura de 38,42 y en este punto hay una roca, ¿no? Entonces un obrero seguramente viene, patea horizontalmente, ¿no? La velocidad inicial es horizontal y esa roca describe la trayectoria parabólica, ¿no? Hacia abajo. Bien, luego dice, si el obrero escucha el sonido del contacto con el agua 3 segundos después de patear la roca, pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la velocidad inicial de la roca? Luego nos dicen, ¿cuál será el radio de curvatura de la piedra al tocar el agua? Luego nos dicen, suponga que la velocidad del sonido en el aire es 343 metros por segundo. Entonces ahora fíjense, ¿no? Se patea en este punto y tarda un tiempo en llegar al agua. Acá impacta en el agua, va a penetrar seguramente, ¿no? Pero ese sonido del impacto que se siente acá viaja hasta un observador que está aquí arriba, ¿no? Pero el sonido viaja en línea recta, ¿no? Viaja una distancia que le estamos llamando D. Entonces, dicen cuál será el radio de curvatura de la piedra al tocar el agua. Entonces, el tiempo que tenemos para la piedra es esta, ¿no? De acá hasta acá hay un tiempo y para el sonido hay un tiempo de acá hasta acá. Entonces, en base a eso nos están pidiendo cuál será el radio de curvatura de la piedra al tocar el agua. Bien, como la velocidad es horizontal inicialmente, entonces podemos utilizar la ecuación en el eje Y, ¿no? La velocidad inicial es 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Esta altura h, ¿no? Que va a bajar el proyectil. H es un medio de gt al cuadrado. Como nos han dado h, la altura de la plataforma, de acá despejamos el tiempo t. 2,8. Es decir, ese cuerpo tarda de acá hasta este punto 2,8 segundos. Y a partir de eso el sonido viaja en línea recta a un observador que está justo en el punto de lanzamiento de la piedra. Entonces dice para el sonido, ¿no? ¿Qué distancia de viajar? Esta es la velocidad del sonido. Ojo, el sonido tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Su velocidad es constante. ¿Cuál es la ecuación que vale? X igual a B por T. Pero en este caso, la distancia que recorre el sonido es la distancia D minúscula, ¿no? Entonces hemos puesto D, velocidad del sonido. Ahora, ¿cuál es el tiempo que viaja el sonido? Ojo, hay un tiempo para la piedra de acá hasta acá y hay un tiempo más para el sonido de acá hasta acá, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo total? Este tiempo por acá y este otro tiempo, ¿no? La suma de los dos. Pero acá se está haciendo la diferencia, ¿no? Lo que viaja el sonido de acá hasta acá es el tiempo total menos el tiempo en el que empleó de acá hasta acá, ¿no? En trayectoria parabólica. Entonces tenemos esos datos. 3, 2,8 y la distancia D vale 68,6. Ojo, tiempo total, nos dicen que tarda 3 segundos, ¿no? 2,8 es lo que hemos calculado.
Ahora, de la figura también se ve, acá hay un triángulo rectángulo, entonces x al cuadrado más h al cuadrado es igual a d al cuadrado. Entonces, de la figura nos dan esto, ¿no? Y de ahí despejamos x. Ya conocemos d y h. Entonces, x nos sale 56,8 metros. Bien, por lo tanto, la velocidad inicial de la piedra, ¿cuánto va a ser? X entre t. O sea, esta distancia que avanza x entre el tiempo es la misma distancia de acá hasta acá, ¿no? Seguimos. La velocidad en el eje x del proyectil es x sobre tiempo, ¿no? Entonces, conocemos x y hemos encontrado también el tiempo 2,8, ¿no? Pero eso es para el proyectil nomás, ¿no? De acá hasta acá, ya hemos calculado eso, ¿no? 2,8. Y resulta que la velocidad v sub y sale 27,4 segundos. Entonces, la velocidad de la piedra al impactar en el agua tiene en el eje Y esta componente, ¿no? 27,4 metros por segundo. Y en el eje X, ¿qué valor va a tener? El valor que nos han dado aquí, ¿no? V sub 0x. Aunque no conocemos, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Pero V es igual a V sub 0x más V sub y al cuadrado, en ese punto, ¿no? Estamos hallando el módulo de la velocidad en el instante en que la piedra toca el agua. Reemplazamos valores, tenemos ya esos datos. Pues la velocidad es 34,1 metros sobre segundo. Esa es la velocidad en el momento del impacto, ¿no? Acá, esta velocidad, ¿no? Pero nos están dando su módulo acá en estos cálculos, ¿no? Este es el módulo de la velocidad. Pero ahora necesito también acá un ángulo, ¿no? Entonces trabajamos con la velocidad, ¿no? Coseno de phi es la componente del eje X sobre B, ¿no? Hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos 20,03 y luego hallamos o dividimos entre 34,1, que es la velocidad total o la rapidez. Esto está en el primer cuadrante, ¿no? Fíjense, esta componente de la velocidad positivo, su componente en el eje X también es positivo. Hallamos phi, da 53,5 grados. Entonces ahora, en el momento del impacto con el agua, dibujamos, ¿no? Aquí está la velocidad, ¿no? Es esta la velocidad. Luego tenemos la aceleración, ¿no? Componente de la aceleración en el eje tangencial, componente en el eje normal. Para la velocidad también hay una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿no? Que es lo que hemos hallado ya, ¿no? Aquí está V sub 0x, V sub Y. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez trabajamos acá. Como esta es la velocidad vector y este es el ángulo que forma con la horizontal, reproducimos ese ángulo en esta parte por el método de las perpendiculares, ¿no? G tiene su componente en este eje y tiene en este otro eje. Como queremos la aceleración normal, entonces aquí hallamos el coseno, ¿no? Entonces, coseno de phi es la aceleración normal sobre la aceleración de la gravedad. Acá también debería haber trabajado no con G sub n, sino A sub n. Esto es aceleración normal y acá también tenemos aceleración tangencial. Listo. Entonces aquí cambiamos, aquí vamos a colocar A. Y de acá despejamos esta aceleración normal. Una vez se confunde con ese valor de A. Listo. Y acá la aceleración normal también es igual a b cuadrado sobre rho. Y justo en este punto conocemos la velocidad, ¿no? Entonces igualamos esta aceleración normal
con esta otra, ¿no? De acá despejamos previamente, ¿no? Rho va a ser b cuadrado sobre a sub n. Quiero cambiar, esto es A. Entonces, como aquí tenemos g a sub ng por el coseno, acá vamos a tener la aceleración normal es igual a g coseno, ¿no? Eso ya estaba acá. Ahora tenemos que igualar con esta, ¿no? O estas dos ecuaciones, uno vamos a reemplazar, o dos, ¿no? Dos que es a sub n, vamos a reemplazar acá. 2 en 1. Reemplazando 2 en 1, rho nos va a dar esta expresión, ¿no? Tenemos todos los datos y calculamos el radio de curvatura. Bien, ahí termina el problema. Pero fíjense, la cosa es saber cómo hallar el radio de curvatura. Lo demás ustedes ya lo conocen, puede haber un poco más de dificultad, pero se puede hacer, ¿no? Otro problema. Un cañón antitanque está ubicado en el borde de una meseta a una altura de 60 metros, ¿no? Aquí está. Un cañón, acá hay una meseta, ¿no? Que está a una altura de 60 metros. Sobre la llanura que la rodea, ¿no? Acá hay una llanura, ¿no? Es plano eso. Ver la figura. Luego dice, la cuadrilla del cañón avista un tanque enemigo estacionado en la llanura a una distancia horizontal de 2,2 kilómetros del cañón. Pues acá está el cañón, este tanque horizontalmente está a 2,2 kilómetros de distancia. Dice, en el mismo instante, dice, la tripulación del tanque ve el cañón y comienza a escapar en línea recta, ¿no? Con una aceleración de 0,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este tanque observa que aquí va a disparar y empieza a marchar hacia la derecha con esta aceleración de 0,9 metros sobre segundo al cuadrado. Luego dice, si el cañón antitanques dispara un proyectil con una velocidad de salida de 240 metros y un ángulo de elevación de 10 grados sobre el horizontal, pregunta, ¿cuánto tiempo esperarán los operarios del cañón antes de disparar para impactar al tanque? Entonces, con eso nos están indicando que si el tanque parte de acá y de acá disparan, no va a haber impacto, ¿no? Entonces, ellos tienen que esperar, los del tanque, cierto tiempo y recién disparar para que haga impacto el disparo en el tanque. Entonces, nos están diciendo cuánto tiempo esperarán los operarios del cañón antes de disparar para impactar al tanque. Y el inciso B dice, hallar el radio de curvatura del proyectil cuando impacta al tanque. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien quiere preguntar. Nada. Bien. Tenemos los datos, hacemos nuestro esquemita, ¿no? En nuestro esquema, pero ya tenemos que aumentar, ¿no? El tanque va a marchar, ¿no? Está marchando y de acá se dispara. Entonces, este tanque va a ser impactado en este punto, ¿no? Entonces, ahí va a estar nuestro nivel de referencia. La distancia que recorre el tanque hasta ser impactado le vamos a llamar X de T. La distancia que están separados es D y lo que va a avanzar el proyectil es la distancia X, ¿no? Que va a ser D más X sub T. Entonces, para el proyectil, como está a cierta altura, utilizamos esta ecuación, ¿no? Posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por T menos 1/2 de G T cuadrado. Pero ahora fíjense, esta posición inicial, ¿cuánto vale? Inicialmente está a una altura de 60, vale H eso, ¿no? Y la posición final del tanque, ¿cuánto vale? Del proyectil, cuando llega acá e impacta en el tanque, ¿no? ¿Cuál es su posición? 0 metros, ¿no? Entonces, por eso acá en vez de Y se ha puesto 0, en vez de Y sub 0 se ha puesto H. El resto permanece igual. Se ordena con respecto del tiempo porque es una ecuación cuadrática y se llega a esta ecuación. Se reemplazan valores
Y nos da esta ecuación cuadrática, ¿no? 4,9 menos 41,7t menos 60. Resultado, el tiempo da 9,76 segundos, ¿no? Bien. Ahora, en el eje X, para el proyectil también, ¿no? Va a ser B sub 0 coseno de teta por T. X vale 2.306,8 metros. Ahora, este X que tenemos acá es igual a D más X del tanque. Pues tenemos D más X del tanque igual a X. Como ya hemos hallado X y conocemos D, despejamos lo que ha avanzado el tanque, ¿no? 106,8 metros. Luego, para el tanque, tenemos esta ecuación, como dice que se acelera el tanque, ¿no? Con una aceleración de 0,9 metros sobre segundo al cuadrado, suponemos que esa aceleración es constante, entonces el tanque tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces escribimos la ecuación, aquí está su aceleración, y acá vamos a tener el tiempo para el tanque, o sea, en qué tiempo va a avanzar esta distancia. Ese otro tiempo que hemos hallado acá es el tiempo total, ¿no? Desde que el tanque marcha hasta que impacta. Entonces despejamos de acá el tiempo t y nos sale 15,4 segundos. Entonces hacemos la diferencia entre este tiempo total y el tiempo anterior que teníamos, ¿no? Acá, 9,76. Hacemos la diferencia, da 5,64 segundos. Entonces, el proyectil debería dispararse 5,64 segundos después de que el tanque empieza a avanzar. Bien, pero ahora nos interesa la velocidad en el momento del impacto para el proyectil, ¿no? Utilizamos esta ecuación, ¿no? B sub y, B sub 0y menos gt. Este B sub 0y es el módulo de la velocidad 240 por el seno de 10, ¿no? Y acá la aceleración de la gravedad y el tiempo en el cual va a impactar el proyectil en el caso. Nos sale negativo, B menos 53,9 metros por segundo. Vemos el gráfico, fíjense, evidentemente el proyectil en bajada va a impactar sobre el tanque, ¿no? Entonces, su componente de la velocidad en el eje Y es negativo acá, ¿no? Y su componente en el eje Y sigue siendo positivo. Entonces, aquí hemos hallado esa velocidad. En el eje Y, planteamos B sub 0x igual a B sub 0 coseno de 10, son datos conocidos, da 236,4 metros por segundo. Entonces, ahora, ¿cuál es la velocidad en ese punto de impacto? Acá, necesitamos la velocidad del proyectil. Entonces, aplicamos Pitágoras, ¿no? B va a ser igual a B sub 0x más B sub y al cuadrado. Se reemplazan valores y la velocidad en ese punto de impacto es 242,5 metros por segundo. Y ahora el ángulo de impacto o el ángulo entre las componentes de la velocidad en el momento del impacto, ¿no? Tangente de phi, B sub y sobre B sub 0x, ¿no? Coseno de, perdón, teta da 12,8 grados. Ojo. Acá está el vector velocidad, ¿no? Fíjense, el vector velocidad. Con la horizontal está formando un eje phi. Ese eje o ese ángulo phi ya se ha calculado, ¿no? Aquí está. Da 12,8. Pero fíjense, 12,8 en esta parte, ¿no? Aquí. Entonces, si no legalmente utilizamos ángulos, esto debería ser negativo, ¿no? Pero como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, eso es positivo. Y una vez que hemos obtenido ese ángulo, calculamos el radio de curvatura, ¿no? Es el módulo de la velocidad en ese punto dividido entre, ya directamente hemos puesto, ¿no? La aceleración normal. Ya hemos despejado suficiente, anotamos directo esto, ¿no? Y el radio de curvatura da 6.151,9 metros.
Bien. Sigamos. Tenemos un problemita más, creo, o dos. Otro ejemplo. Un cohete, dice, lanzado verticalmente hacia arriba a partir del reposo. Tiene una velocidad, fíjense, v igual a 6t, donde v está en metros y t en segundos. Simultáneamente, dice, o sea, cuando este cohete empieza a subir, acá hay un avión, ¿no? Un avión que vuela horizontalmente, ¿no? A 60 metros por segundo, a una altura h de 200 metros, dispara un proyectil contra el cohete, ¿no? Ver la figura. Dice, determinar el radio de curvatura del proyectil cuando impacta al cohete, ¿no? Entonces aquí el cohete empieza a subir, aquí también simultáneamente se dispara y aquí está el momento del impacto, ¿no? Entre el cohete y el proyectil. Nos hacemos el esquemita. Aquí tenemos H. En el eje Y, ¿no? La distancia que va a bajar el proyectil disparado por el avión se le llama Y sub P. Posición del proyectil, ¿no? Hacia abajo. Y para el cohete, como está subiendo hacia arriba, en el momento del impacto está a una altura Y. Y aquí estamos dibujando en el momento del impacto el vector velocidad U, el ángulo θ, se está reproduciendo el ángulo acá y tenemos las componentes de la componente normal simplemente, ¿no? De la aceleración de la gravedad. Eso es lo que nos va a servir. Bien, entonces, acá, para el encuentro de dos cuerpos, siempre necesitamos trabajar con las posiciones, ¿no? Entonces, para el cohete, como no tenemos la posición, pero sí nos han dado la velocidad, entonces, a partir de esa velocidad podemos hallar cuál es la posición del cohete, ¿no? La ecuación, podemos hallar la ecuación de la posición del cohete. Entonces, B es igual a 6 por T. Recordamos que esta velocidad B es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Una ecuación diferencial que es fácil de resolver. Diferencial de T pasa a multiplicar. Aplicamos la integral al instante cero cuando se dispara y cuando parte el cohete. La posición del cohete es cero, ¿no? Está acá, está partiendo de este punto. Y para un tiempo t posterior la posición es y. Si reemplazamos límites inferiores 0, 0, nos va a dar 0 el resultado, ¿no? Reemplazamos límites superiores, que nos va a dar y acá nos va a dar t cuadrado, ¿no? Sobre 2. 6 entre 2 es 3, 3t cuadrado. Ya lo hice directo acá, ¿no? Ustedes pueden aumentar si quieren acá. Entonces, y es igual a t al cubo. Entonces, ya tenemos la posición del cohete en cualquier instante. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos falta la ecuación para el proyectil que es lanzado por el avión, ¿no? Va a bajar una distancia y sub p. ¿A qué es igual esa distancia y sub p? Como la velocidad es horizontal, su componente vertical es 0, ¿no? Es como si se soltara un cuerpo. Entonces, y sub p, que es para el proyectil, es igual a 1 medio de g por t cuadrado, la ecuación 2, ¿no? Y de la figura vemos que y es igual a h minúscula menos y sub p. Tenemos la ecuación número 3, ¿no? Si se fijan, 1, 2 y 3 forman un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué incógnitas? T, y sub p y y. Entonces, si se reemplaza 1 y 2 en 3, nos va a quedar como incógnita el tiempo, ¿no? En esta ecuación 3 reemplazamos estas dos, ¿no? Multiplicamos por 2 para eliminar un medio, acá daría 6t cuadrado, aquí 2h menos gt cuadrado. Acá hay términos que tienen t cuadrado, ¿no? Entonces este término que tiene menos pasa al otro lado a sumar, ¿no? Factorizamos t cuadrado, acá es 2h. Y este 6g pasa a dividir, ¿no? Y extraemos la raíz cuadrada. Reemplazamos valores y el tiempo nos sale 5 segundos. Entonces, después de 5 segundos, el proyectil impacta en el cohete. Ahora necesitamos conocer la velocidad en el momento del impacto o a los 5 segundos. ¿Para quién? Para el proyectil. Entonces, hallamos v sub y es igual a g por t, ¿no? Velocidad inicial es 0. Sería 9,8 por 5
da 49 metros por segundo. Y en el eje X ya teníamos la velocidad, ¿no? B, nos han dado eso, ¿no? ¿Cuánto vale? 60 metros por segundo. Entonces, aplicamos Pitágoras para hallar la velocidad total. Esto es en el eje X, esto es en el eje Y. Entonces, 60 al cuadrado más 49. Entonces, el módulo de la velocidad en el momento del impacto es 77,5 metros por segundo. Tal vez acá debería colocar B sub 0x, ¿no? Y aquí colocar B, pero ustedes se dan cuenta, ¿no? No hay que confundirse con las variables. Entonces, como ya tenemos la velocidad en el momento del impacto, ¿qué nos falta? El ángulo, ¿no? Como nos han dado positivos los valores B sub Y y B, aplicamos el arco tangente, de ahí despejamos teta, reemplazamos valores, nos da 39,2 grados. Y fíjense, es en la bajada, ¿no? Otra vez tendría que hacer como en este caso, mi grafiquito, ¿no? En la bajada. Otra vez este mismo gráfico se repite acá. Entonces ya directamente decimos la aceleración normal va a ser g por el coseno de teta, eso es igual a u al cuadrado sobre rho. Y de acá despejamos rho, es u cuadrado sobre g coseno de teta, reemplazamos valores y nos da 790,9 metros. Bien. Entonces, por si acaso, si ustedes se han dado cuenta, los apuntes les paso en Word para que ustedes puedan aumentar, ¿no? En algunos lugares tal vez está directo, ustedes pueden aumentar o pueden escribir si es que imprimen esto al lado, ¿no? Eso para que ustedes analicen, para que estudien, ¿no? Entonces, eso sería con relación al movimiento parabólico, ¿no? Entonces, acá les he mostrado el movimiento parabólico, problemitas. En la clase pasada hicimos la teoría, ¿no? Ya les dije cuál es la diferencia aquí del movimiento parabólico, que en todos los casos nos piden radio de curvatura. O tal vez nos podrían pedir cuál es la aceleración tangencial, se puede hallar, ¿no? Sería g por el seno de phi. O nos pueden pedir solamente la aceleración normal en cierto punto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con lo que ustedes hacen en el prefacultativo, ¿no? Bien, continuemos. Hagamos una pausa, por favor, de 5 minutitos. Estamos en 6:58. Hasta las 7:05, por favor, ¿ya? 7:05, otra vez, reinicio la clase, ¿ya?
Bien, continuamos. Entonces, para terminar este capítulo, vamos a ver el movimiento relativo. Pero antes de seguir, le pregunté al ingeniero Arteaga sobre las evaluaciones. Ya me pasó, entonces la evaluación va a ser la misma que del pasado semestre. Es decir, que van a ser 2 exámenes parciales y un examen final. Y los puntajes, aparte de los 2 parciales y el examen final, va a haber puntos adicionales sobre los cuales yo les voy a dar preguntas de opción múltiple. Entonces, los parciales tienen un valor del 50%, el examen final tiene un valor del 30%, las auxiliaturas tienen un valor de 10%, y 10% vale las preguntas que les voy a dar, ¿no? Es participación de ustedes en clases, ¿no? Son preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, esto les voy a dar el día lunes. En los últimos 15 minutos de la clase les voy a mostrar, les voy a dar problemas de opción múltiple. 5 preguntas, ustedes van a responder, cada pregunta vale 2 puntos. Y para cada parcial van a tener una nota del ayudante sobre 10 puntos también. Obviamente ella va a calificar sobre 100, eso lo ponderamos a 10, ¿no? Entonces no se olviden, 2 exámenes parciales, un examen final, las auxiliaturas valen 10, participación vale 10. No hay prácticas, ¿eh? Porque si les doy prácticas, calificar aquí en la pantalla es terrible. Estar frente a la pantalla unas 5 horas es bastante tedioso y cansador, ¿no? Pues lo más práctico es que les dé preguntas de opción múltiple, ¿no? O sea, todo tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Entonces tenemos que tomarlo por el lado bueno, ¿no? Bien, eso es lo que quería comunicarles y también yo creo, no sé si es desde el día lunes o desde el día jueves, le pedí al ingeniero Arteaga que me dé, ¿cómo se llama esto? Hay un código institucional para que podamos trabajar en la plataforma Teams. Entonces, si él me ha pasado ahora esto, entonces desde el lunes ya trabajamos en la plataforma Teams. Ahí ustedes ya no tienen que pedirme permiso, yo les voy a anotar directamente, seguramente han mandado sus correos, ¿no? Yo les inscribo una sola vez, ya para las clases ustedes automáticamente entran, ¿no? No necesitan pedir permiso, pueden entrar el momento que ustedes quieran también, ¿no? Y en Team se aceptan 200 estudiantes. Pero eso sí, ustedes tienen que tener, ¿no? Su correo. Y seguramente el ingeniero Arteaga les va a pasar su correo institucional con el cual van a poder entrar a Teams, ¿eh? Entonces eso lo vamos a resolver la siguiente semana y con eso vamos a trabajar más tranquilos. Incluso lo que se graba en el Team es más fácil bajarlo, ¿eh? Bien, continuemos entonces con el último tema de cinemática. Licenciado, Sí, dígame. Sí, dígame nomás. el previo que las preguntas teóricas que nos va a dar el día lunes, Sí. como dijo, ¿qué duración va a tener ese tipo de 15 examen? minutos. Cada pregunta, 3 minutos. Está bien. Ahora, Dije también sí, sobre el examen que se va a dar, el primer parcial que comienza creo que desde el 22. sí. El examen, cada pregunta va a ser por tiempo, es decir, nos van a habilitar una pregunta y vamos a tener unos 10 minutos a 15 para resolver después se habilita Ya. la siguiente pregunta, o van a ser En las la, 5 preguntas en una. en la primera clase les expliqué algo, ¿no? Pero ahora les vuelvo a indicar. El examen consta de una parte teórica y una parte de problemas. En la parte teórica va a ser parecido a lo que yo les pregunto acá, lo que les voy a dar el día lunes, 5 preguntitas. En el examen igual van a tener 5 preguntas de opción múltiple. Ojo, no van a ser preguntas falso o verdadero porque es muy, no fácil, sino es mejor tomar las preguntas de opción múltiple. No va a haber de desarrollo tampoco, ¿no? No les voy a decir, a ver, indíqueme cuando un cuerpo esté en movimiento. No, no,
Se puede escribir de eso bastante o poco y calificar eso es un lío, ¿no? Lo más práctico es opción múltiple, ¿no? Ahora, por si acaso, el día lunes también vamos a practicar. Ahora voy a terminar con movimiento relativo y el día lunes les voy a explicar preguntas de exámenes pasados relacionados con la parte teórica. Entonces, para el examen va a haber 5 preguntas de opción múltiple, ¿eh? Para eso van a tener 15 minutos o 20 minutos, voy a ver eso, ¿no? Pueden ser 20 minutos, cada pregunta 4 minutos, ¿no? O hasta podría ser 25 minutos, 5, ¿no? Depende de las preguntas también eso. Y luego hay 3 problemas, ¿no? 3 problemas, seguramente uno va a ser cinemática en una dimensión, en 2 dimensiones y movimiento relativo o tal vez de movimiento parabólico, pero son 3 problemas. Y para cada problema van a tener 30 minutos, ¿ya? Entonces quiere decir hora y media, ¿no? Y para las de opción múltiple, hasta 25 minutos o puede ser 20 también, ¿no? Entonces las 2 horas que tenemos de 6 a 8 nos alcanza, ¿no? Ahora, lo que me decía su compañero. Primero les voy a dar las preguntas de opción múltiple. Entonces, supongamos que es para 20 minutos, ¿no? Empezamos a las 6. Yo les indico, ¿no? Voy a presentar en la pantalla acá. Ahora, si vamos a trabajar con Teams, ya está preparado ahí. Ustedes tienen que entrar nomás ahí, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Eso vamos a verificar el día jueves. ¿Cuándo es 22? No, la siguiente semana no son exámenes, ¿no? O ya son. No son todavía. La subsiguiente, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Entonces, si es la subsiguiente, ya va a estar preparado el Teams, entonces, para eso. Entonces, en el Teams es más fácil preparar los exámenes y ahí ustedes tienen que responder todo, ¿ya? Lo que quiero decirles es lo siguiente. Si es que no está habilitado el Teams y seguimos acá con seguimos con Meet, lo que yo hago en general es darles 20 minutos, de 6 a 6:20, ustedes tienen que mandarme por mi WhatsApp los resultados, ¿no? Solo las preguntas teóricas, pero sus respuestas me tienen que mandar, solo respuestas, ¿no? Luego, después de eso, yo les paso las preguntas referido a problemas y ustedes tienen 1 hora y media. Entonces, en la hora y media tienen que resolver y me pasan en un solo archivo los 3 problemas resueltos. Sin enunciados, ¿no? Solo resolución me tienen que mandar, pero numerado, ¿no? Problema 6, 7, 8, ¿no? Las preguntas teóricas son del 1 al 5. Los problemas son 6, 7, 8. Entonces, si es en Meet, vamos a hacer de esa manera, ¿no? 20 minutos para las teóricas y hora y media para las otras. Sí, dígame. ¿Esto va a ser este lunes o a la subsiguiente semana? No, como su compañero dice, los exámenes parciales están programados a partir del 22, creo todavía. Entonces, esta semana que viene todavía pasamos clases y la subsiguiente, toda una semana es exámenes. Entonces, la siguiente semana vamos a practicar también. No voy a seguir avanzando, ¿eh? Entonces, quiero prepararlos a ustedes para el examen. Bien, pero sigo. Si va a ser en Meet, ya les dije, va a ser de esa manera. 20 minutos, hasta 6:20 me tienen que mandar sus respuestas. Y para los problemas, hasta las 8 me tienen que mandar sus respuestas, ¿no? Tienen que sacar fotos de su desarrollo, ¿no? Van a hacerlo por Cam Scanner, ¿no? Con su celular pueden hacer, sale buenas fotos y se puede pasar en PDF eso. Ahora sí, ya vamos a habilitar el Team. Si nos habilitan el Team, ya con el Team ustedes tienen más ventaja todavía, ¿ya? Ahí yo no puedo programar así por tiempo para cada pregunta. Solo puedo hacer todas las preguntas y ustedes van a tener las 2 horas para responder todas las preguntas de opción múltiple y los problemas. Bien, entonces quedaremos así. ¿Alguna pregunta? El lunes y jueves vamos a confirmar eso del Team, ¿no? O si vamos a seguir con el Meet. ¿Alguna consulta más? Licenciado, en el examen, cada pregunta, ¿va a valer el procedimiento o solo la respuesta? No, para mí vale el procedimiento. Yo siempre estoy calificando, porque yo tranquilamente podría colocarles los problemas también como opción múltiple, ¿no? Supongamos que la respuesta de un problema sea 2,8 segundos, por decir, ¿no? Yo coloco 5 tiempos, ustedes tienen que escoger la que es correcta, ¿no?
Entonces ahí no hay discusión, ¿no? Ustedes han elegido mal, tienen 0. Han elegido bien, tienen los 25 puntos, ¿no? Pero yo estoy tomando en cuenta resolución más, ¿no? Por eso les pido que me manden su resolución. O es que ustedes quieren así, de esa forma, también, a ver, comenten ustedes, ¿no? O quieren que los problemas también sean de opción múltiple, como lo hacen algunos docentes, ¿no? Y también aquí en física uno lo hace, ¿no? Yo estoy enterado de que algunos docentes los problemas también los toman como opción múltiple, ¿no? Y hay algunos que trabajan como yo, ¿no? Les pido que me manden su desarrollo, ¿no? Todo lo que han resuelto en una hoja y yo califico eso, ¿no? A ver, comentarios acerca de eso, ¿no? Licenciado, yo creo que estaría bien la resolución de los problemas calificar, ya que opción múltiple, mayormente uno se equivoca en un signo y varía el resultado en eso. Claro, y tendría 0, ¿no? Sí, Ya, licenciado. entonces está bien como pienso hacerlo. A ver, sigan Sí, comentando. ingeniero. ¿Están de acuerdo? Sí, Lice, Sí, está bien. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Ya, entonces quedamos así, ¿no? Voy a calificar yo desarrollo también, ¿ya? Claro, me lleva más tiempo, pero igual no le hace, ¿no? Para eso estoy, ¿no? Para calificar. Porque, fíjense, ustedes también tienen ventaja, ¿no? Porque como es por virtual, ustedes pueden utilizar sus formularios, ¿no? Aunque yo en exámenes siempre les dejaba utilizar. Pueden utilizar sus formularios, etcétera. Pero lo que sí pueden equivocarse a veces en operaciones, ¿no? Y si es opción múltiple, ya uno suena nomás, ¿no? Si se equivoca en algo, ya 0 o tiene la nota máxima, ¿no? Entonces, corrigiendo el desarrollo, está bien, para mí está bien, ¿no? Si han hecho algo, una mitad han planteado ecuaciones, vale algo también, ¿no? Entonces, quedaremos así. Vale el desarrollo, ustedes se van a mandar. Ahora, si hacemos en el Meet, me van a mandar por WhatsApp esos desarrollos. Si hacemos en Team, ahí mismo está, ¿no? Les indica ahí subir sus fotos, ¿no? Imágenes, ¿no? Subir en tal lugar, les dice, ¿no? No es complicado, ¿no? Bien, entonces quedamos así. Continuemos entonces ahora, a no ser que haya alguna otra consulta más. Bien, no hay más consultas. ¿El examen va a ser con cámara encendida o cómo va a ser? No. Fíjense que yo los coloque a los 100 y tantos estudiantes aquí, no entra en la pantalla, ¿no? En la pantalla a lo mucho entran 12 personas. Puedo controlar, exagerando hasta 30, pero así bien pequeñito, ¿no? Pero no, yo no hago eso, no. Tienen que ser honestos cada persona, ¿no? Ustedes tienen que portarse honestamente y resolver como es debido, ¿no? Ahora, si hacen trampas, bueno, y es otra cosa. Yo sé que va a haber incluso algunos que siempre hacen trampas, están acostumbrados. Pero acá lo importante es que ustedes aprendan, ¿no? Sobre estos temas que yo les doy acá. En este caso, cinemática, ¿no? Luego viene dinámica, pero lo importante es que se aprendan, ¿no? No aprendan totalmente todo, eso no es así, ¿no? Siempre uno le quedan dudas. ¿No? Pero yo siempre considero que todos son honestos, ¿no? ¿Algo más? Licenciado, en este primer parcial entrará el tema de dinámica, porque el auxiliar nos dijo que estaría dinámica en este primer parcial. No entra dinámica. Yo creo que nadie ha avanzado dinámica. Nosotros, por ejemplo, no hemos avanzado dinámica. Si acabo el lunes, el jueves en una clase no puedo avanzar todo dinámica. En general, dinámica y energía es para el segundo parcial. Y para el examen final entra todo. Está bien, gracias, licenciado. Ya. Bien, continuemos entonces. Ahora hablamos del movimiento relativo. Entonces, esta palabrita hay que entender. Relativo significa con respecto de. Ustedes han debido escuchar, y en especial Einstein fue el que dijo que el movimiento es relativo, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de que el movimiento es relativo? Que lo que nosotros medimos, la posición, la velocidad o la aceleración, depende del sistema de referencia que tomemos en cuenta. Por eso la definición de movimiento dice, un cuerpo está en movimiento cuando su posición cambia al transcurrir el tiempo con respecto a un sistema de referencia, dice, ¿no? Entonces,
Si nosotros cambiamos de sistema de referencia, nuestras medidas van a variar, van a ser diferentes, ¿no? Ejemplo, si ustedes están parados en una estación de tren y ustedes observan que un taxi, por ejemplo, está en movimiento, ustedes podrían hallar su posición, ¿no? Con ciertos aparatos para medir, ¿no? Hallarían la posición, incluso su velocidad podrían encontrar. Pero si hay otra persona que esté en movimiento, por ejemplo, en un helicóptero por encima, también podría hallar la posición de ese taxi, pero sus medidas van a ser diferentes a los que mide la persona que está en tierra. Entonces, cuando se dice movimiento relativo, se quiere decir que la posición, la velocidad o la aceleración que se mide depende del sistema de referencia que estemos tomando en cuenta. Entonces, ahora eso vamos a aplicar nosotros cuando tenemos dos cuerpos, ¿no? Podemos decir cuál es la velocidad de A con respecto de B o cuál es la velocidad o aceleración de uno con respecto de dos. No vamos a trabajar con 3, 4 cuerpos, ¿no? Con 2 simplemente. Entonces ahora ustedes ya saben por qué al movimiento se le llama relativo. Y ya saben que relativo significa con respecto de qué, ¿no? ¿Con respecto de qué? Del sistema de referencia. Y de paso, acá introducimos esto de sistema no inercial y sistema inercial, ¿ya? Entonces acá nosotros cuando hablamos de movimiento relativo vamos a hallar las posiciones, velocidades y aceleración de dos objetos, de dos cuerpos o de dos partículas. Entonces, esas medidas se realizan con respecto a un sistema de referencia que está en reposo, ¿ya? Esos ejes son el eje Y y el eje X. A eso, cuando un sistema está en reposo, se le llama un sistema inercial, ¿no? Porque no se mueve o podría moverse a velocidad constante, pero en general trabajamos cuando el sistema de referencia está en reposo y el observador que va a medir está en el origen de coordenadas. El observador que mide las posiciones, velocidades, aceleraciones, ¿no? Pero ahora podría ocurrir que tenemos dos partículas, ¿no? Acá una masa 1 y una masa 2. Ambos se están moviendo, ¿no? Y nosotros podríamos hallar sus posiciones, velocidades y aceleraciones con respecto a este sistema que está en reposo o con respecto a este sistema inercial. Pero no solamente eso, ¿no? Además, estas dos masas o dos cuerpos podrían estar acelerándose o podrían estar moviéndose a velocidad constante. Entonces, ahora cada una de esas masas también constituye un sistema de referencia. Entonces, por eso acá tenemos un sistema de referencia no inercial, dice, ¿no? Con eso se está indicando que este sistema o esta masa 2 está acelerada. Lo mismo acá, ¿no? Este sistema podría estar acelerado, ¿no? La masa 1. Entonces, en general, ¿qué es lo que nos piden? Ya con respecto de tierra, nosotros podemos hallar, como les dije, pues posición, velocidad, aceleración. La pregunta sería, ¿cuál es la aceleración de 2 con respecto de 1? ¿O cuál es la velocidad de 2 con respecto de 1? Fíjense, ya no se está midiendo con respecto del sistema de referencia inercial. Se está midiendo con respecto de un sistema de referencia que ya es no inercial o está acelerado. O a la inversa podrían decirnos cuál es la aceleración de m1 con respecto de m2. Entonces, podrían pedirnos cualquiera de ellos. Ahora, aquí en particular, partimos con las posiciones, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos masas, que son dos sistemas de referencia, que son no inerciales, quiere decir que están acelerados, ¿no? Entonces, desde tierra medimos sus posiciones, ¿no? La posición de 1 y la posición de 2. Pero ahora, desde el sistema m1 se halla la posición de m2. Entonces, acá está el vector posición, ¿no? De 2 con respecto de 1. Ojo, acá R1 es la posición de 1 con respecto de tierra, se dice, ¿no? R2 es la posición de m2 con respecto de tierra. Pero ahora este vector que se ve acá de color verde me está dando la posición de 2 con respecto de 1. También me podrían pedir la posición de 1 respecto de 2. Entonces, ese vector que tendría que utilizar sería este, ¿no? Lo estoy dibujando más acá. No quiero sobreponer y se va a cruzar además, ¿no? Entonces, este es el vector que me da la posición de 1 con respecto de 2.
En cambio, esto es la posición de 2 respecto de 1. Entonces acá otra vez tenemos que trabajar con vectores. Usted se va a dar cuenta que los vectores son muy importantes, ¿no? Por eso en el prefacultativo se les exige bastante en esto de vectores, ¿no? Aunque se les exige demasiado, digo, ¿no? Deberían saber lo más práctico. Ejemplo, acá, ¿qué vamos a utilizar de vectores? La suma, las reglas del triángulo vamos a utilizar, ¿no? Fíjense, acá tenemos 3 vectores, ¿no? Entonces, si yo sumo R1 más R sub 2, 1, ¿qué me va a dar? El vector R sub 2, la regla del triángulo, o la regla del paralelogramo, también podemos decir, ¿no? Entonces, justamente voy a aplicar eso ahora a este gráfico que tengo acá. Recalco, ¿no? La regla del triángulo, ¿qué significa? Un vector, a continuación el otro, luego unimos el punto inicial del primer vector con el punto final del último y obtenemos la resultante, ¿no? Entonces acá tenemos R sub 1, vector, aquí está su punto final. A continuación este otro vector con color verde que es R sub 2, 1. La suma de esos dos debe darme este otro vector, R sub 2, ¿no? Y eso es lo que estoy anotando acá, ¿no? R sub 2 es igual a R sub 1 más R sub 2, 1. Y de acá despejamos R sub 2, 1. Este vector R sub 1 que está sumando, ¿qué sucede? Pasa al otro miembro a restar, ¿no? Entonces tendríamos que la posición de 2 respecto de 1 se halla simplemente haciendo la diferencia entre estos dos vectores, R sub 2 menos R sub 1. Entonces, esto me está dando la posición relativa de 2 con respecto de 1. Fíjense el orden que tienen que seguir, ¿no? Este vector me está indicando la posición de 2 con respecto de 1. Cuidado, quieran ustedes confundir y decir la posición de 1 respecto de 2. Hay que respetar el orden de los subíndices, ¿no? Esto quiere decir la posición de 2 con respecto de 1. Y acá a la derecha, fíjense, el orden de los subíndices que tenemos acá, 2, 1, también aquí se repite, 2, 1, ¿no? En la diferencia. Siempre tiene que ocurrir eso. Si yo anotar este otro vector R1, 2, tendría que ser R1 menos R2, ¿no? Bien, entonces espero que me hayan entendido. Entonces, esto es importante, ¿no? Este vector R de 2 con respecto de 1. Esta es la ecuación que me relaciona las posiciones de estos dos sistemas o de estas dos masas. Bien, ahora nosotros sabemos que si derivamos el vector posición, obtenemos la velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Esta ecuación que me da la posición de 2 respecto de 1, la posición de 2, la posición de 1, si yo derivo esta ecuación, como dice aquí, derivando con respecto del tiempo, ¿qué voy a tener? Fíjense, ¿no? Derivada de R de 2, 1 con respecto del tiempo, en el primer miembro. En el segundo se deriva cada uno. Derivada de 2 con respecto del tiempo, menos derivada de R sub 1 con respecto del tiempo. Pero cada una de estas derivadas, ¿qué es? Es la velocidad, ¿no? Entonces acá cambiamos y decimos, esta es la velocidad de 2 con respecto de 1. Esto es la velocidad de 2 y esto es la velocidad de 1. Entonces, fíjense, esta es la ecuación que me relaciona las velocidades de las partículas, o me está dando la velocidad de 2 respecto de 1. Entonces, ya tenemos dos relaciones, ¿no? Esto que relaciona posiciones y esto que relaciona velocidades. Pero ahora también recordamos, si derivo la velocidad, ¿qué voy a obtener? La aceleración, ¿no? Entonces, derivamos una vez más esto y nos da esta derivada, ¿no? Derivada de b sub 2, 1 con respecto del tiempo, igual derivada de b sub 2 con respecto del tiempo, menos derivada de b sub 1 con respecto del tiempo. Cada una de las derivadas es la aceleración, anotamos de esa manera, ¿no? La aceleración de 2 respecto de 1 es igual a la aceleración de 2 menos la aceleración de 1. Entonces, esas son las tres relaciones, ¿no? Esto para las posiciones, esto para la velocidad y esto para las aceleraciones. Entonces, esas tres relaciones son las que tenemos que utilizar. Ahora, si fuese al revés, si nos pedirían R de 1 con respecto de 2, acá lo voy a anotar con otro color, ¿ya? Para que usted se den cuenta.
si nos pidieran la posición de 1 con respecto de 2, lo que va a cambiar simplemente es el orden de los subíndices, ¿no? Entonces, acá nos están pidiendo esto, ¿no? Sí, ¿no? Al revés. La posición de 1 respecto de 2. Entonces, aquí también cambiamos, ¿no? Acá ya colocamos 1 y acá colocamos 2, ¿no? Fíjense, el orden siempre se respeta. 1, 2, 1, 2. Lo mismo tendríamos acá para las velocidades, ¿no? Acá vamos a pegar. Un momentito, esto debo hacerlo en un lugar que no perjudique, ¿no? Creo que no voy a poder hacer esto, no. A ver, ¿dónde tengo espacio? Acá. Acá, ¿no? Para las velocidades vamos a hacer eso mismo, ¿no? Entonces aquí también cambiamos. Sería velocidad de 1 respecto de 2. Acá sería 1 y acá sería 2. Y lo mismo se podría hacer aquí con la aceleración, ¿ya? Ustedes lo pueden completar. Pero no se olviden, ¿no? Esas relaciones y el orden de los subíndices. Bien, ahora aclaramos eso con un ejemplo. Fíjense que aquí trabajo exclusivamente con vectores, ¿no? Ejemplo. Dice, 2 trenes A y B están en movimiento en rieles paralelos, o paralelas, puede ser también. El primero tiene una rapidez, nos están dando el módulo de su velocidad, de 70 kilómetros por hora. Y el segundo, una rapidez de 90 kilómetros por hora. Nos piden hallar la velocidad relativa de B con respecto de A. Cuando, inciso A, se mueven en el mismo sentido y el inciso B se mueven en sentidos contrarios. Entonces, empezamos con el inciso A, ¿no? Se mueven en el mismo sentido. Aquí está la trayectoria en línea recta del primer tren, su velocidad V sub A. Del segundo tren, V sub B, ¿no? Rieles paralelos. Ambos van a viajar en el mismo sentido. Pues ahora nos están pidiendo cuál es la velocidad de B con respecto de A. Entonces tenemos que trabajar con vectores. Acá nos han dado la rapidez, ¿no? De cada tren. Pero tenemos que anotar eso como vectores. Fíjense, B sub A. Aquí está el vector B sub A. La flechita me indica que está a la derecha. Sería positivo. Su valor sería 70 kilómetros por hora. Y como está en el eje horizontal, sería por el vector unitario I. Lo mismo para el otro tren. Tiene mayor velocidad, ¿no? Entonces B sub B le llamamos 90 kilómetros por hora. Positivo, ¿por qué? Porque está en la parte positiva del eje X, ¿no? Por el vector unitario I. Fíjense, siempre debo utilizar vectores. Ahora, como me han pedido la velocidad de B con respecto de A, utilizo esta expresión, ¿no? B, velocidad de B respecto de A, orden de los subíndices, B sub B menos B sub A. Fíjense que estas medidas que tenemos acá es con respecto de tierra y esas debo introducirlas acá, ¿no? Entonces, introducimos 90 kilómetros por hora por I para B, menos para A es 70 kilómetros por hora por I, resultado 20 kilómetros por hora por I. Entonces, ¿qué sucede? El observador que está en B va a observar que el tren A está hacia la derecha a 20 kilómetros por hora. Fíjense, desde tierra, ¿qué velocidades tienen? Pero ahora, desde un tren, ¿cómo ve la velocidad del otro? Y es diferente el valor, ¿no? Ve 20 kilómetros por hora. Ahora, en el otro caso, ¿no? Ahora A está a la derecha y B está hacia la izquierda, ¿no? Tienen sentidos contrarios, dice. Igual debo expresar vectorialmente, ¿no? Estas dos velocidades. B sub A, como sigue hacia la derecha, se repite, ¿no? 70 kilómetros por hora por I. B está hacia la izquierda,
sería negativo, ¿no? Menos 90 kilómetros por hora por I también porque sigue en el eje horizontal. Aplicamos la fórmula velocidad de B respecto de A, acá reemplazamos, B sub B ahora es menos 90, el signo menos, copiamos la velocidad de A, vector, 70 kilómetros por hora y resultado menos 160. Entonces, el observador que está en D va a ver que este tren A está marchando a esta velocidad de 160 kilómetros por hora, ¿no? Y en sentido contrario al que él tiene, ¿no? Entonces, fíjense cómo varía, ¿no? Desde tierra se tienen ciertas medidas, pero desde uno de los trenes ya varía. Pero si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando vectores. Es muy importante que recuerden vectores. ¿Cómo expresar estos vectores en función del vector unitario, en este caso I? Estos vectores no tienen componentes en el eje Y, por eso solo hay el vector unitario Y, no aparece el vector unitario J. Bien, ese es el ejemplo más simple. Ahora el ejemplo 2 nos dice resolver el problema anterior si los diales forman entre sí un ángulo φ de 40 grados, ¿no? Entonces acá nos están dando diales que forman un ángulo φ, ¿no? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el tren A, fíjense cómo está a la derecha, sigue valiendo lo que hicimos hace rato, ¿no? Esto, 70 kilómetros por hora, por I. Ahora, para B es la cosa, ¿no? Acá tengo el vector velocidad B, anoto acá, eso tiene una componente en el eje X, tiene una componente en el eje Y, ¿no? Entonces, este vector B se puede anotar como B sub BXY más B sub BY J. Ahora, ese B sub BX, ¿a qué es igual? Es igual a la componente en el eje X. Si nosotros hallamos el coseno de φ, vamos a tener B sub BX sobre B sub B, ¿no? Y ahí despejamos B sub BX, me va a dar esto, ¿no? B sub B coseno de 40. Y para la otra componente me va a dar B sub B seno de 40. Entonces, fíjense, el vector velocidad de B, ¿no? Puedo hacer operaciones acá, ¿no? Fíjense. Reemplazo valores y tengo esto, ¿no? Para B. Este es el vector velocidad medido desde tierra para B. Fíjense sus valores, ¿no? Bien, ya tenemos el vector velocidad B sub A, se repite esto, dije, ¿no? Incluso deberíamos haber anotado en esta parte, ¿no? Para no descolocarnos, ¿no? Sigue valiendo esto. Copiar y pegar en esta parte, ¿no? Listo, ahí tenemos, podemos bajarlo un poquito abajo. Y esto podemos subir. Pues para A vale esta ecuación, ¿no? O este vector velocidad. Y para B vale este otro. Ahora, acá se ha vuelto a anotar, ¿no? Esto ya no hacía falta, esto ya hemos copiado, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez utilizamos nuestra formulita para velocidades. Velocidad de B respecto de A es B sub B menos B sub A. Pero ahora B sub B ya está expresado de esta manera, ¿no? Copiamos eso acá, ¿no? Fíjense. Menos el vector velocidad de A. ¿Cuánto es? Es esto, ¿no? 70 por I. Hemos copiado, hacemos operaciones. Fíjense, esta es la velocidad de B respecto de A. Menos 1, 1, y aquí es más 57, 8. Podríamos hallar el módulo también porque estamos con vectores. Nos pueden pedir cuál es el módulo de la velocidad de B con respecto de A. Se podría hallar. Entonces, con esto les estoy mostrando que es muy importante expresar las velocidades en forma vectorial o también las aceleraciones. Además, aquí hemos utilizado coordenadas cartesianas, ¿no? Hemos trabajado en los ejes X, Y. En algunos casos hay que trabajar en los ejes tangencial y normal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo, vamos a bajar esto. Ejemplo 3. Nos dicen un automóvil A, este es el automóvil A, ¿no? Fíjense, aquí está. Está acelerándose en la dirección de su movimiento. ¿Cuál es la dirección de su movimiento? Esa flecha nos está indicando.
a razón de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos están dando la aceleración de este móvil o automóvil A, ¿no? Que está marchando, en este caso hacia la izquierda, decimos, ¿no? Bien, el automóvil B, dice, está tomando una curva de 150 metros de radio. O sea, acá hay una curva, ¿no? Está tomando la curva y en este instante, este móvil B está en un círculo, ¿no? De 150 metros de radio. Con una celeridad constante, dice, es decir, el módulo de su velocidad de 54 kilómetros por hora. Entonces, el móvil B acá tiene el módulo de su velocidad, 54 kilómetros por hora. Luego nos dicen, hallar la velocidad y aceleración relativa del automóvil B respecto del automóvil A. Si este, o sea, se está refiriendo al A, si este ha alcanzado una celeridad de 72 kilómetros por hora en las posiciones mostradas en la figura. Entonces, este móvil A, aparte de tener esta aceleración de 1,2 metros sobre segundo, en ese instante tiene una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y en ese mismo instante, este otro móvil tiene una velocidad de 54 kilómetros por hora, pero en módulo nos están dando, ¿no? Acá también es el módulo de la velocidad del móvil A. Entonces, hay que hallar la velocidad de aceleración de B con respecto de A. Entonces, acá estamos dibujando otra vez. Fíjense, acá, para A no hay problemas, ¿no? Va a estar en el eje horizontal, ¿no? B sub A. ¿Cómo anotamos la velocidad de A? Fíjense, los 72 kilómetros, negativo, está hacia la izquierda, ¿no? Por I. Pero hay que transformar esto a metros por segundo porque la aceleración nos han dado en metros por segundo. Entonces, 1 kilómetro son 1000 metros, 1 hora son 3600 segundos. Entonces, para A, su velocidad cuando esté en este punto es menos 20 metros por segundo por I. Y su aceleración en ese instante, su aceleración también es hacia la izquierda, ¿no? Vale 1,2 negativo metros segundo al cuadrado por I. Entonces ya tenemos para A, ¿no? Ahora para el móvil B, para el automóvil B acá. Entonces, para el automóvil B, primero transformamos el módulo de su velocidad a metros por segundo, ¿no? 54 kilómetros por hora, utilizamos la equivalencia, 1 kilómetro 1000 metros, 1 hora 3600 segundos, el módulo de B es 15 metros por segundo. Módulo nomás. Pero lo que necesito es el vector velocidad, ¿ya? Entonces, el vector velocidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este vector velocidad B sub B, que nos han dado su módulo, hay que descomponer en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Seno y coseno, ¿no? Entonces, el vector velocidad B va a ser menos 15 metros por segundo, seno de 30. Fíjense, ¿no? Este vector velocidad, si hallamos su componente en el eje X, va a estar hacia la izquierda, ¿no? Su otra componente va a estar hacia abajo, entonces ambas son negativas, por eso me aparece menos 15 seno de 30, menos 15 coseno de 30. Hacemos operaciones, este es el vector velocidad, ¿no? Menos 7,5 metros por segundo, menos 13 metros por segundo, J. Entonces, como ya tenemos acá el vector velocidad B sub A y el vector velocidad B sub B, hallamos la velocidad de B respecto de A. Hay que hacer la diferencia entre estos dos vectores, ¿no? Copiamos el vector B, que es menos 7,5, menos 13. Luego viene el menos, ¿no? Ahora copiamos el vector velocidad B sub A, que es menos, ¿no? Fíjense, menos, acá menos con menos, luego se va a hacer más. Entonces, ¿cuánto nos da? Fíjense, como aquí es positivo, va a dar 20 menos 7,5, 12,5 positivo por I, y este menos 13 queda. Este es el vector velocidad de B respecto de A. Bien, pero ahora nos faltan las aceleraciones. Ya la aceleración de A también tenemos, ¿no? Es menos 1,2 por I, está hacia la izquierda. Faltaría la aceleración de B. Entonces ahora fíjense acá, ¿no? Aquí sí hay que hacer un artificio. Como nos han dado acá el módulo de la velocidad para B, y esto es una trayectoria circular, entonces, con el módulo de esa velocidad y el radio que nos han dado, yo puedo hallar la aceleración normal de este taxi B. ¿A qué va a ser
igual la aceleración normal, aquí anotamos el módulo, ¿no? Es el módulo de la velocidad en ese punto al cuadrado sobre el radio de curvatura. Tenemos esos datos, hacemos operaciones, ¿cuánto da? 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, hemos hallado primero la aceleración normal. Su aceleración tangencial, ¿cuánto vale? Como la velocidad es constante en módulo, su aceleración tangencial es 0. Solo tiene aceleración normal porque es una trayectoria circular, ¿no? Pero ahora esta aceleración normal que tenemos acá, la puedo descomponer en el eje X y la puedo descomponer en el eje Y. ¿Qué voy a aplicar? Seno y coseno, ¿no? Entonces, eso está acá, ¿no? La aceleración de B va a ser esta aceleración normal descompuesta, ¿no? En el eje X por el coseno de 30 y en el eje Y por el seno de 30. Fíjense, componente en el eje X negativo, componente en el eje Y positiva. Eso nos fijamos, ¿no? Aquí está el vector aceleración, su componente en el eje Y hacia arriba positivo, su componente en el eje X hacia la izquierda negativo. Entonces, este sería el vector aceleración, ¿no? Haciendo operaciones nos da esto, ¿no? Menos 1,3 por I más 0,75 por J. ¿Qué nos queda? Reemplazar, ¿no? Acá tenemos la aceleración de B respecto de A, hay que reemplazar la aceleración de B y la aceleración de A. Reemplazamos esta aceleración de B acá, menos la aceleración de A que nos han dado al principio, aquí está, ¿no? Menos 1,2. Reemplazamos acá y nos sale que esta aceleración de B respecto de A es menos 0,1 metros por segundo al cuadrado por I, más 0,75 metros sobre segundo al cuadrado por J. Espero que se den cuenta, ¿no? Es cuestión de aplicar simplemente estas formulitas, ecuaciones vectoriales, ¿no? Tanto para la velocidad como para la aceleración. ¿Tenemos tiempo? Un hito más hagamos. Dije una pregunta. Sí, Si derivo una velocidad relativa, ¿voy a obtener una aceleración relativa también? claro. Así hemos deducido pues, esto al principio. Hemos partido de la posición, lo hemos derivado, hemos hallado velocidad, lo hemos derivado, hemos hallado aceleración. Pero ojo, acá tiene que darse cuenta, ¿no? Hay que hallar los vectores velocidad y aceleración, ¿no? Aquí hemos utilizado la aceleración normal, ¿no? Eso hemos descompuesto en el eje X y en el eje Y. No podemos trabajar con esta aceleración normal, combinar coordenadas, ¿cómo se llaman? Intrínsecas, mezclar con coordenadas cartesianas acá, ¿no? O trabajamos en cartesianas todo, o trabajamos en coordenadas intrínsecas, ¿no? Bien, sigamos. Nos dicen, dos aviones vuelan a la misma altitud, ¿no? Están a la misma altura, por decir 1000 metros de altura, y se mueven como describe la figura, ¿no? Acá nos están describiendo, ¿no? Este avión A está viajando en línea recta, mientras que este avión B está en una trayectoria circular, ¿no? Nos están dando el radio de este círculo en el cual está este avión B. Luego nos dicen, el avión A vuela describiendo una trayectoria recta, como ya les dije. En tanto que el avión B lo hace en una trayectoria circular, cuyo radio de curvatura es 400 kilómetros, R minúscula. Nos dicen, hallar la velocidad y la aceleración de B respecto de A. En el gráfico nos están dando datos, ¿no? Para A, como está viajando en línea recta, el ángulo que forma en este caso con esta línea que sería vertical, aunque no es vertical, esto es visto de arriba, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Con esta línea que contiene al avión A forma un ángulo de 30 grados, ¿no? Nosotros vamos a utilizar eje X y eje Y seguramente, ¿no? Acá nos están dando la velocidad del avión A, 700 kilómetros por hora, y acá abajito, fíjense, pero este es el vector velocidad, ¿ya? Con color negro. Y acá con color negro también, flecha más pequeñita, nos están dando su aceleración, ¿no? 50 kilómetros por hora al cuadrado. Para el otro, igual, ¿no? En este instante nos están diciendo que su velocidad es 600 kilómetros por hora. Ahí está la flechita del vector velocidad. Pero a la vez, este tiene una aceleración centrípeta, fíjense, está dirigido hacia el centro, ¿no? De 100 kilómetros por hora al cuadrado.
Entonces, esto habría que bajar un poquito, y más o menos, ¿no? Para que coincida con este centro. Bien, entonces ahora tenemos que hallar los vectores velocidad y vectores aceleración para hacer la diferencia, ¿no? Entonces, para el avión A, aquí está su vector velocidad V sub A, su componente en el eje Y, su componente en el eje X, el ángulo de 30 grados. Este ángulo nos sirve para descomponer, ¿no? Y para B, su aceleración, fíjense qué aceleración tenemos. Esta es la aceleración normal o centrípeta, ¿no? Entonces, seguramente eso va a coincidir con la aceleración del eje X y va a haber una aceleración del eje Y. Veamos, pero, ¿no? Para el avión A, velocidades, ¿no? Fíjense, menos 700 por el seno de 30, ¿no? Este vector en módulo vale 700. Su componente en el eje X va a ser por coseno de 30, como está hacia la izquierda, es negativo. Y para la otra componente, como está hacia arriba, es positivo, 700 por coseno de 30. Se hacen operaciones, entonces la velocidad de A es menos 350 kilómetros por hora por I, más 606,2 kilómetros por hora por J. Ahora la aceleración, acá nos están dando la aceleración de A también, ¿ya? Fíjense, este es su vector aceleración, ¿no? Aquí está el vector aceleración. Los 30 grados, igual, su componente en el eje Y, en el eje X. Componente en el eje X, negativo. Componente en el eje Y, positivo, ¿no? Parecido a lo que hicimos anteriormente, solo que ahora esta aceleración es 50, ¿no? Acá nos está dando 50 kilómetros por hora al cuadrado. Menos 50 por el seno de 30 y más 50 por el coseno por J. Hacemos operaciones y hemos obtenido el vector aceleración de A. Entonces tenemos la velocidad vector de A y su aceleración, ¿no? Ahora tenemos que hallar la aceleración del vector B y también su velocidad, ¿no? Entonces, para el avión B, su velocidad, ¿cuánto vale? B sub B, 600 kilómetros por hora por J. Nos fijamos, aquí está, ¿no? Este es el vector velocidad, está en el eje Y. Entonces, por eso se pone 600 kilómetros por hora por J. Ahora, la cosa es su aceleración en el eje X y en el eje Y. Como en el anterior problema, como acá nos están dando la aceleración centrípeta, eso habría que descomponer en el eje X y en el eje Y, pero coincide con el eje X, ¿no? Entonces, podríamos anotar de esta manera, ¿no? La aceleración normal va a ser la velocidad en ese punto por el radio de curvatura en ese punto también, ¿no? Tenemos esos datos y tenemos que la aceleración normal en ese punto vale 900 kilómetros por hora al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, he hallado la aceleración normal, ¿no? Pero ahora si nos fijamos en el gráfico, esta aceleración normal está en el eje X. Entonces, esa aceleración normal a la vez es en el eje X. Por eso aquí la aceleración de B en coordenadas cartesianas, acá colocamos 900 kilómetros por hora por I. Esa aceleración que hemos encontrado. Pero fíjense, ¿no? Acá nos están dando en color negro otra aceleración para B. Entonces, esa aceleración, ¿qué debe ser? Debe ser la aceleración tangencial, ¿no? Que está disminuyendo a la velocidad del módulo. Entonces, acá tenemos la aceleración tangencial del avión B. Pero esta aceleración tangencial de B coincide con el eje Y está hacia abajo. Entonces, estoy colocando menos 100 kilómetros por hora al cuadrado por J. Entonces, fíjense, en algunos casos es útil la aceleración normal. En el anterior caso hemos descompuesto. En este coincide. Y de paso nos están dando una aceleración tangencial que coincide con el eje Y. Entonces, ya tenemos velocidad de B y aceleración de B. Simplemente hay que reemplazar, ¿no? La velocidad de B respecto de A, reemplazamos valores. Ya tenemos todos estos datos. Hacemos operaciones. Nos da 350 kilómetros por hora por I menos 6,2 kilómetros por hora por J. Lo mismo hacemos para la aceleración de B respecto de A, ¿no? Hay que reemplazar simplemente esos vectores. Ya los tenemos, reemplazamos, ¿no?
Hacemos operaciones y la aceleración de B respecto de A da 925 kilómetros por hora al cuadrado por I, menos 143,3 kilómetros por hora al cuadrado por J. Fíjense, hay que hacerlo, pero esto con calmita, ¿no? Y hay que anotar bien. Ojo, estoy anotando vectores. Cuidado, ustedes se olviden de las barritas. Si no anotan barritas, eso ya no es vector, es módulo, ¿no? Entonces acá hay que tener cuidado en velocidad relativa de anotar los vectores, ¿no? Bien, quedaremos acá. La siguiente clase voy a indicarles estos otros problemas, pero ustedes ya los pueden analizar. Les voy a mandar ahora en el archivo. Hay más problemitas de movimiento relativo, ¿no? Entonces, la siguiente clase, no se olviden, les voy a dar, o sería el día jueves que les dé las preguntas de opción múltiple, ¿no? Sería mejor. Y el día lunes vamos a resolver problemas de opción múltiple, teóricos, ¿ya? Y también vamos a concluir con estos ejemplitos, ¿no? Aquí hay un ejemplo 5, hay un ejemplo 6 y hay un ejemplo 7, ¿no? Y con el 7 creo que se acaba. Sí, hay 3 problemitas más. Entonces, esto vamos a ver el día lunes. Vamos a ver preguntas de opción múltiple. Y el día jueves vamos a hacer un repaso, ¿no? Voy a mostrarles algunos exámenes y también les voy a dar la última media hora, ¿ya? Les voy a dar preguntas de opción múltiple para que ustedes me respondan. Bien, eso sería todo por hoy. Hemos terminado. Pueden desconectarse. Gracias, licenciado. Gracias.